Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En el estacionamiento de una iglesia, una mujer aparece asesinada. El asesino deja muy pocas pistas y no hay ningún arma. Una investigación de un suicidio toma un giro macabro. ¿Puede una cámara probar que esto fue un asesinato? Un incendio hace estragos en un hogar de ancianos, matando a 15 residentes. Armados solo con sus fotografías, a los forenses les tomó 6 años para demostrar que esta tragedia no fue un accidente. Los fotógrafos forenses resuelven estos delitos mediante la preservación de detalles cruciales que se pierden a simple vista. Después que se borra la evidencia, los nuevos detectives deben confiar en las pistas de la cámara. Los nuevos detectives, casos estudiados por la ciencia forense. Las pistas de la cámara. En el condado Fairfax, Virginia, en marzo de 1989, un hombre llamó a la policía para informar que una mujer se había caído en el estacionamiento de una iglesia. Un oficial informa desde la escena que la mujer no se cayó accidentalmente. Ella fue asesinada. En la sede de la policía, el fotógrafo forense Jeff Miller sabía que le esperaba una larga noche. Empacó su equipo y se preparó para encontrarse con otros investigadores en la escena. Mientras que algunos policías le disparan a criminales, Miller dispara con su cámara. En sus 18 años con la policía de Fairfax, él ha sido testigo de una cantidad de escenas de crimen a través de su lente. Si él es los ojos de la ley, entonces sus fotografías son la memoria a largo plazo. Cubriremos la zona para hallar evidencia. Los investigadores llegan al estacionamiento y empiezan su estrategia. El detective Ed Gockenberger dirigió la investigación. A medida que su equipo descubre las pistas, ellos dependían de Miller. Está en la cámara de Miller que todas las pistas sean recolectadas para resolver el caso y, con suerte, así poder atrapar al asesino. Queremos ser capaces de poder documentar toda la escena, en esencia tomarla desde aquí al juzgado exactamente de la misma forma en que la encontramos. Miller comenzó haciendo un mapa de la escena del crimen. Las pistas iniciales eran simples y extrañas a la vez. La víctima estaba en el suelo boca arriba, en un charco de su propia sangre. Le habían disparado varias veces. Uno de esos disparos fue en la cabeza. Cerca de allí, su mochila fue encontrada intacta. Así que un robo no fue el motivo. Miller primero documentó una vista amplia de la escena del crimen, que estaba envuelta en la oscuridad. Para poder colocarla en foco, Miller utilizó una técnica llamada pintar con luz. Un trípode sostiene la cámara. El obturador se mantiene abierto. Entre tanto, un asistente cubre el lente. El mismo cuadro de película se expone varias veces. Miller camina a lo largo de los bordes de la escena, disparando su flash hasta 24 veces para que una sola fotografía sea la ideal. Cada destello ilumina un área ligeramente diferente. Esta fotografía es el resultado del trabajo de Miller. Las luces brillantes se ven como faros de calle, pero fueron hechas por el destello de la cámara. A pesar que él estaba cerca de la escena, al momento de tomar la fotografía, Miller no aparece porque se encontraba detrás de la luz. Él permanece invisible al momento de exponer la evidencia. Después que Miller toma la vista amplia pintada con la luz, él se dedicó a fotografiar cada detalle en la escena. Se abrió camino más y más cerca de la víctima, documentando sus heridas y la posición de su cuerpo.
Esas huellas de derrape son una gran señal. Miller descubrió unas huellas de neumáticos con restos de sangre cerca de la víctima. Eso nos indica que el auto iba a una gran velocidad. Unos oficiales son enviados a seguir el rastro, mientras que los otros se quedan para seguir en la búsqueda de pistas adicionales. Miller encontró 2 casquillos de bala. El hombre que llamó a la policía aparcó su camioneta sobre ellos. Miller fotografió las pruebas donde estaban. Mover la camioneta de nuevo solo habría perturbado más la escena del crimen. ¿Alguna noticia? Cuando Miller está buscando evidencia adicional, los oficiales regresan de su búsqueda por el vecindario. Encontraron un auto abandonado a una cuadra de distancia. Cuando investigan la matrícula, el vehículo está registrado a nombre de la víctima. El sitio del auto abandonado se convierte en una segunda escena del crimen. Una vez más, Miller fotografía la escena desde todos los ángulos, con la esperanza de descubrir algunas pistas que podrían explicar cómo la mujer terminó tan lejos de su vehículo. Como lo hizo en el estacionamiento de la iglesia, Miller fotografió primero el sitio a distancia, luego se dedicó a tomar primeros planos. La ventana del lado del conductor estaba rota. Los pedazos de vidrio estaban esparcidos en el interior del auto. Un casquillo gastado yacía en la nieve, fuera de la puerta del lado del conductor. Y una bala se alojó en la moldura de plástico. Por el lado del pasajero, Miller encontró aún más. En la fina nieve había huellas, que eran demasiado grandes para ser de la víctima. A los técnicos forenses se les hace muy difícil tomar muestras de moldes de huellas en la nieve, y Miller sabía que las huellas se derretirían con el sol naciente. Así que era para él y su cámara el preservar estas pruebas antes que se desvanezcan. Se pueden cortar si están en hielo y mantenerlas a una temperatura constante y todo eso, pero algunas veces sirve y otras no. Existen productos químicos que se pueden poner en ellas y puede funcionar. Pero cuando todo está dicho y hecho, las fotografías son la única evidencia que es capaz de mantener esa impresión totalmente intacta. En la búsqueda extendida dentro del vecindario se consigue más evidencia potencial. Un agente encuentra un segundo auto, abandonado a media milla del estacionamiento de la iglesia. Este aparentemente se salió de la carretera. El segundo auto se convirtió en una tercera escena del crimen, en esta noche de pistas dispersas. La policía comenzó a buscar una conexión. En un asiento del auto, el oficial encontró una funda de arma fabricada con cuero. El oficial verifica las matrículas del vehículo. El propietario vivía muy cerca de la víctima. Al amanecer, Jeff Miller inspecciona el estacionamiento de la iglesia nuevamente. Él esperaba que el sol arrojara nueva luz sobre el caso. Por ahora la nieve se había derretido. Queríamos regresar y revisar el asfalto y así asegurarnos que se tomaron todas las pruebas. No queremos dejar nada atrás. Una vez que se nos escapa algo, no se puede volver. Su esfuerzo valió la pena. La luz del día reveló fragmentos de vidrio enterrados en la nieve de la noche anterior. Si el vidrio corresponde con la ventana rota del auto de la víctima, la policía podría decir que el auto estaba en el estacionamiento cuando asesinaron a la mujer. Acá tenemos una salpicadura. La nieve derretida también reveló una bala en el borde del estacionamiento. Aquí hay algunos vidrios. Después, otras pruebas determinarán si coincide con la bala encontrada en el auto de la víctima. Mientras Miller revisa el estacionamiento, Ed Gockenberger sale al vecindario. Su primera parada, la casa de la víctima. En caso de homicidios, miembros de la familia suelen ser los primeros sospechosos.
Una vez que llamo a la puerta, tengo que leer muy rápidamente el tipo de persona que me responde. En este caso, me consigo al esposo. Él estaba vestido con una bata de baño. Se había despertado. Dijo que su esposa debería haber estado en casa y que ella estaba en una reunión de la iglesia. Como investigador de homicidios, uno lo que tiene que hacer es observar a esa persona y ver si le parece sincero. No había nada de lo que me estaba diciendo que me demostrara que él de alguna manera estaba involucrado en esto. Confiado en que el esposo no estaba involucrado en el asesinato de la mujer, los agentes siguieron su próxima pista. No tienen que ir muy lejos. El propietario del segundo auto era vecino de la víctima. El vecino tampoco era ajeno a la policía. La investigación del asesinato en la iglesia tenía menos de 10 horas. Hasta el momento, el detective Gockenberger no tenía sospechosos. Su única pista era el dueño del segundo auto. El hombre con quien la policía quería hablar era Gary A.C. Donahue. Ed Gockenberger le pidió que fuera a la estación para ser interrogado. Los amigos en su banda de motoristas apodan a Donahue como el sureño. La policía lo conocía por sus antecedentes penales. Donahue le dijo a la policía que él había estado bebiendo la noche anterior. Cuando llegó a casa se dio cuenta de que su perro estaba suelto. Así que condujo para buscarlo, y en eso perdió el control de su auto en la carretera congelada y se deslizó en una zanja. Él dijo que no pudo sacar el auto y que se fue a su casa. Aunque su ruta le habría llevado cerca del auto de la víctima, Donahue dijo a la policía que él no lo vio. Dijo que la funda de cuero en su auto pertenecía a un amigo, pero que no tenía arma. La policía tenía sus sospechas. Le pidieron a Donahue su chaqueta y las botas, lo que podría contener pistas que cuenten una historia diferente. Donahue las entregó de buena manera. En la habitación oscura, Miller revela una de sus pistas potenciales más prometedoras. Hasta ahora, él sabía que estaba simplemente documentando las diversas escenas del crimen. Ahora, él puso sus habilidades de cuarto oscuro a prueba para eliminar las pistas latentes. Usando la regla que colocó al lado de las huellas de la nieve, al momento que la fotografía se tomó, Miller creó un retrato en tamaño real de esas huellas. La huella de una bota puede ser casi tan única como una huella digital, si es lo suficientemente clara. Miller estaba emocionado con la fotografía. Cada detalle estaba intacto. Armado con esta imagen, se hizo solo cuestión de emparejar las impresiones a las botas que la crearon. Miller envió sus fotografías a un laboratorio forense para hacer una comparación detallada con las botas de Donahue. El técnico del laboratorio examinó primero el tamaño de las botas. Si las impresiones estaban fuera unos pocos milímetros, no hay ninguna concordancia. El dibujo de la suela fue examinado a continuación. Los técnicos estudiaron minuciosamente la suela de la bota, asegurándose de que cada detalle concordara con la fotografía de Miller. Hasta ahora todo se veía bien. Luego vino la prueba de fuego. Coincidir la bota con el pie que la llevaba puesta. Se requiere una mirada cercana al desgaste anatómico de la bota. El desgaste anatómico es el desgaste que cada uno deja en la parte inferior del zapato. Esto es en base a qué tan altos somos, lo mucho que pesemos, la estructura ósea, la forma de caminar. Si caminamos con el pie hacia adentro o hacia afuera, dejamos marcas en los zapatos. Donahue llevaba un puente en una de sus botas. Esto añade una característica a su desgaste anatómico único y deja una firma en las huellas impresas de sus botas. Por último, los técnicos examinaron las botas y las fotografías para el desgaste accidental, los rasguños y cortes de uso diario.
En este caso hay ciertas marcas, cortes y hendiduras en el patrón de la suela que el examinador es capaz de ver en la fotografía y que fue capaz de encontrar también en el zapato. Entonces, es posible decir que este zapato hizo esta única huella. No hay otra igual. La evidencia de la huella hecha por la bota ha colocado a Donahue en el auto de la víctima. Para Gockenberger, las fotografías mantienen la investigación en marcha. Las fotografías en este caso son extremadamente importantes. Si no tuviéramos las imágenes de esas huellas, estaríamos trabajando solo con las pruebas de las armas de fuego. Una persona puede poseer un arma, pero ¿quién en realidad hace el disparo con el arma? Luego, los investigadores examinaron la chaqueta de Donahue. La peinaron meticulosamente buscando fibras, cabello, tela o cualquier cosa que pueda vincular a Donahue con la víctima. Se encuentran partículas de vidrio. ¿Qué nueva información podrían proporcionar las partículas? Los exámenes forenses determinaron que el cristal del auto de la víctima coincide con el vidrio del estacionamiento. Si el cristal de la chaqueta de Donahue es igual a estas muestras, esto lo colocaría en el lugar donde se hizo trizas la ventanilla del auto y donde murió la víctima. Las pruebas son confirmadas. La policía ahora podría demostrar que Donahue estaba en el estacionamiento y tal vez en el auto en el momento del asesinato. Las huellas con sangre son el siguiente vínculo. Debido a que la víctima no podría haber conducido a través de su propia sangre, los investigadores fueron capaces de demostrar que la asesinaron en el estacionamiento y que alguien más movió su auto. A medida que el auto salía del estacionamiento, este pasó a través de un charco de sangre. La sangre se ha adherido a la banda, al lateral del neumático y a través del estacionamiento. Se mantuvo dejando una transferencia de sangre en el suelo, así que eso era. Así se fueron uniendo las diversas pistas, en gran parte gracias a la documentación de la escena tan precisa de Miller. Lo único que faltaba era el arma del crimen. Para ayudar a señalarla, los investigadores probaron las balas y los casquillos encontrados cerca de la víctima y su auto. Otro casquillo se encontró en el auto de Donahue. Las pruebas de laboratorio mostraron que todos los casquillos fueron disparados con un arma de Hungría, una Frommer 9 mm de carga automática, un arma que alcanzó su punto máximo de popularidad en la Segunda Guerra Mundial. Las pruebas de la impresión en la funda del arma, que se encontraba en el auto de Donahue, concuerdan con la impresión de una Frommer 9 mm, pero el arma no estaba por ningún lado. La policía recorrió la zona y no obtuvieron resultados. Donahue, a pesar de su cooperación anterior, marcó la línea para no proporcionar el arma, jurando que nunca la tuvo. Él probablemente pensó que estaba más allá de todo esto, que si no teníamos un arma de fuego, tal vez no podríamos demostrar que él realmente accionó el arma o hizo cualquier otra cosa. Pero si alguna vez hubo una pista principal en este caso, eran las fotografías de las huellas de las botas, algo con lo que Donahue no contaba. El oficial Miller y el detective Gockenberger comenzaron a construir su caso con los fragmentos de vidrio, los casquillos, las balas y las cada vez más importantes huellas de las botas. Estaban seguros de que podrían probar más allá de toda duda razonable que Gary A.C. Donahue era un asesino. Las fotografías de Miller se convirtieron en la evidencia primaria ante un gran jurado y aseguraron la acusación de Donahue. Las pistas fotográficas que Miller ha proporcionado ayudaron a reconstruir la historia de esa terrible noche. De acuerdo, lo que creo que sucedió es que el señor Donahue, al conducir por la vía, tomó un camino equivocado para ir a su casa, probablemente porque estaba embriagado. Donahue perdió el control al conducir y se desvió de la carretera. Enojado, salió del auto y comenzó a caminar a casa. Cuando la víctima llegó por la calle, ella reconoció el auto. Probablemente lo había visto en su barrio durante años. Donahue se lo compró a otro vecino.
Tal vez ella de buena fe le ofreció llevarlo a casa, o tal vez él salió a la carretera y le hizo señales de ayuda. La otra posibilidad es que él salió a la calle con el arma e hizo que se detuviera. Ellos se van al estacionamiento de la iglesia. Algo ocurre allí. Bien, en una investigación de homicidio no vas a ser capaz de responder a todas las preguntas. Ella cae al suelo sobre su espalda. Donahue ahora, con un blanco mucho mejor, un blanco que no se mueve, avanza hacia ella, coloca el arma a solo centímetros de su rostro y la ejecuta. A continuación abandona la escena y conduce hasta el final de la calle, donde de nuevo, por la razón que sea, se sale de la carretera, probablemente debido a su embriaguez. Al momento de salirse, se impacta contra un árbol. Por alguna razón decide descargar su arma. La acciona. El casquillo que queda en la recámara dentro del arma es arrojado fuera de la ventana del lado del conductor, y ese es el que se encuentra en el suelo al lado del auto. Por alguna razón se mueve a través del asiento y sale por el lado del pasajero, dejando las huellas de sus botas en la nieve. Este es el peor tipo de asesino. Se trata de una persona que asesina por maldad. No había ninguna razón para acabar con la vida de esa mujer. Ella no era el tipo de persona que buscaba problemas. Y ese día fue su inocencia la que hizo que se encontrara con su muerte. Ella se consiguió con un animal. Un gran jurado condena a Gary A.C. Donahue a cadena perpetua. La muerte sin sentido de la mujer en el estacionamiento de la iglesia sorprendió a los vecinos de su tranquila comunidad. Más al sur, en Miami, Florida, el asesinato es más común, pero no menos impactante. A través de las puertas del depósito de cadáveres situado en el condado de Dade, en Florida, llegan cuerpos con distintos tipos de muerte, tanto natural como causada. Cuando los cadáveres entran al depósito, inicia el trabajo de los fotógrafos forenses, el cual documentan las heridas y otras señales de identidad antes de que se almacenen los cadáveres. El trabajo nunca es rutinario, siempre es trágico. En este día, una niña de solo 5 años de edad es la víctima de un tiroteo al azar. Se quedó atrapada en el fuego cruzado durante un desfile. Los técnicos forenses examinan sus heridas. Tal vez sean la clave para encontrar al asesino. El detective del condado Dade, John Thompson, se basa en la información recolectada para iniciar su investigación. Estamos tratando de determinar, número 1, qué calibre es la bala que golpeó a la víctima. Y número 2, la trayectoria de la bala al momento de entrar en el cuerpo. Eso nos ayudará a determinar posiblemente quién es el tirador. En la oficina del médico forense, la fotografía de alta tecnología es una herramienta de trabajo tan vital como un bisturí. Si una muerte parece sospechosa, les toca a los fotógrafos forenses documentar los detalles. Comienzan con la herida y luego fotografían órganos individuales a medida que avanza la autopsia. Estas fotografías son horrendas y sobreviven mucho tiempo después de haberse cerrado el caso. Proporcionan una base de datos visuales para que las autoridades puedan referirse a ellas si otro caso similar aparece. Saber qué buscar agiliza cualquier investigación. En 1986, la policía del condado Dade respondió a un suicidio.
Jack Sebastián yacía muerto. Al lado tenía una escopeta calibre 12. Cuando se trata de un cadáver, es un procedimiento estándar capturar las pruebas. La novia de la víctima le dijo a la policía que estaba fuera cuando oyó la explosión. Sebastián no dejó ninguna nota. En el depósito de cadáveres, un miembro del personal sospechó sobre las heridas de Sebastián y llamó al médico forense Leonard Barhart. Barhart trabaja y mide la herida. En su opinión inicial, no se trataba de un suicidio. El disparo de Sebastián es casi directamente entre los ojos. La herida estaba rodeada por un punteado de pequeñas quemaduras, realizadas por la explosión de pólvora del cañón de la escopeta. Si Sebastián sostenía el arma directamente en la cabeza, hubiese tenido otro resultado. Por este punteado, Barhart sabía que el arma debe haber sido sostenida a cierta distancia de la frente de Sebastián. Algo no estaba bien y Barhart estaba determinado a llegar al fondo de todo. En primer lugar, Barhart ordenó las fotografías de las heridas de Sebastián. Luego tomó radiografías de la cabeza de Sebastián para revelar el daño interno que no podía ver. Los rayos X mostraron el camino de los perdigones. Esta es una radiografía en la que se muestra la dispersión de los perdigones a través del cráneo. Y si tomamos el punto de la entrada, que está justo por encima del puente de la nariz, vemos que los perdigones están a la izquierda y por debajo del punto de entrada, lo que significa que el disparo venía de encima hacia la derecha. Barhart tenía que averiguar si Sebastián podía sostener la escopeta en el ángulo indicado por la radiografía. No habría sido fácil. Los investigadores incluso colocan la escopeta en los brazos extendidos del cadáver de Sebastián para ver si podía disparar el arma. Sus dedos apenas podían alcanzar el gatillo. Teniendo en cuenta todas las posibilidades, los investigadores trataron de disparar el arma con sus pies. Ellos descubrieron que podía hacerlo descalzo, pero Sebastián llevaba botas con punta redonda, por lo que había sido imposible para él disparar el arma. Estas pruebas extremas eran necesarias. Barhart sabían que tenía que estar preparados para responder incluso las preguntas más extrañas en el tribunal. Quiero decir, ellos dirán cosas como, bien, no podía haber estado en la cama y tener su pie sobre su cabeza y se la puso con su... Y si no llevaba zapatos, si tendríamos que probablemente, si se tendría que decir que sí se podía. Barhart no estaba satisfecho con sus resultados. Necesitaba determinar la distancia entre Sebastián y el arma cuando ésta se disparó. Barhart y su personal le dispararon a un trozo de cartulina a distancias de 1 a 7 pies y examinaron los daños. A un pie de distancia, la fuerza del disparo rompió la cartulina. El impacto fue enorme. A 2 pies, el impacto fue menos grave. Los perdigones comenzaron a extenderse. A 4 pies, el agujero se duplicó en tamaño y los perdigones se dispersaron. A 6 pies de la mesa, los perdigones son mucho más dispersos, dejando marcas de punteado claras. Barhart concluyó que el cañón de la escopeta tuvo que estar por lo menos a 1 o 2 pies de distancia de la cabeza de Sebastián. Estaba convencido de que alguien más debe haber apretado el gatillo. Pero Barhart temía que su simple prueba no fuese lo suficiente para convencer al jurado. Entonces se dirige a la oficina de fotografías forenses en busca de ayuda. Todd Reeves dirige la oficina de fotografías forenses de Dade, una de las mejores en los Estados Unidos. La oficina cuenta con más de 3,000 pies cuadrados de equipos fotográficos avanzados. El estudio está bien equipado y puede documentar enormes piezas de evidencia, capturando detalles que son invisibles a simple vista. Aquí, un técnico utiliza un microscopio equipado con una cámara para revisar un molde de un hueso de la mandíbula.
Sus descubrimientos le ayudarán a estar cada vez más cerca del sospechoso. Una imagen potencialmente útil puede ser tomada desde una cámara de seguridad o desde un auto en movimiento. El laboratorio puede limpiar, ampliar y mejorar las fotografías. Ordenadores revelan detalles que no se ven en las fotografías de la evidencia. Una gran base de datos computarizada de huellas digitales puede encontrar incluso la mínima huella de un bebé. Una suite de edición ayuda a los investigadores a ensamblar presentaciones judiciales persuasivas. Así que cuanto mayor sea la calidad, mejor será la delimitación que se le está dando al jurado. La información es más objetiva. Es un hecho, no ficción. Y ese es el verdadero mensaje detrás de la fotografía forense profesional. Burkhart sabía que tenía un caso por el asesinato de Jacques Sebastien. Pero había que depender de Reeves y sus herramientas de alta tecnología para que sea más efectivo. Cada herida fatal cuenta una historia. En el caso de Jacques Sebastien, las lesiones alrededor de la herida completaron los hechos. Cuando se dispara un arma, de la boca del cañón viene un destello de fuego, una lluvia de chispas y una nube de humo. Cada uno puede dejar su huella. Coloque el cañón de su arma de fuego directamente contra el objetivo y todos estos residuos entran en la herida. Retire la boca del cañón más lejos y los residuos se vuelven más dispersos. Las fotografías forenses de Sebastián mostraron las abrasiones y punteado. También revelaron hematomas debajo de los ojos, en la nariz y en la mejilla. Burkhart cree que el daño fue causado por los pétalos abiertos de una cubierta de plástico que contienen los perdigones. Pero ¿a qué distancia tendría que estar la escopeta para permitir que la cubierta de plástico se abriera? Burkhart y Reeves creen que una fotografía de alta velocidad podría proporcionar la respuesta definitiva. Le permite a los médicos y a la policía que está investigando el caso que puedan ver cosas que el ojo humano no puede ver, las cosas que se están moviendo a Mach 15. La fotografía de alta velocidad puede detener una bala en el aire. Más que eso, permite a los investigadores examinar fotograma por fotograma el impacto y el daño que produce la bala al momento que conecta con su objetivo. Entonces, las heridas se pueden combinar con las balas. En los casos en que no se encuentre un arma o una bala no se pueda recuperar, una serie de fotografías de alta velocidad puede ayudar a los investigadores a hacer la identificación. Reeves y Burkhart diseñaron un experimento para determinar la distancia entre el cañón del arma y la cabeza de Sebastián. Asegúrate que las cajas tengan 12 balas. Colócala allí para la prueba. Colocaron una escopeta en un estante, calibrada y perfectamente nivelada. A continuación, se colocan 2 cámaras a lo largo de la línea de fuego. Al salir los residuos de la boca del cañón, se tomará una fotografía. Es crucial que el arma no se mueva al momento de disparar. Ellos cargan el arma con el mismo tipo de munición que mató a Sebastián. Todo en orden aquí. Muy bien. Reeves luego coloca un micrófono sensible cerca de la boca del cañón del arma. Cuando el micrófono capta el sonido del disparo, se dispara una unidad de flash. Una regla colocada detrás del micrófono dará las medidas y hasta qué punto viaja el proyectil y la cubierta de plástico comienza a abrirse. El flash se dispara con la rapidez necesaria cuando se fotografía a gran velocidad. Para la imagen más clara, Reeves y Burkhart necesitan que la cámara esté lo más cerca posible del cartucho al volar. Pero deben determinar el mejor lugar para ponerla.
Ellos prueban la primera vez con una cámara Polaroid de gran formato. La película de rápido revelado es económica y les permite tomar fotografías de prueba del experimento para que puedan así situar la segunda cámara correctamente. Para la prueba real, utilizan una cámara de 35 milímetros estándar con una película muy sensible para así congelar el cartucho en su camino. Los investigadores están ahora listos para probar su experimento y capturar el cartucho con el flash. Si todo va bien, van a producir un registro fehaciente del cartucho y sus componentes en el vuelo. Barnhart entonces puede usar la información para verificar dónde se comenzó a abrir el cartucho en el patrón que dañó la cara de Sebastián. Cada vez que el arma es disparada, Reeves mueve el micrófono unas pulgadas más lejos de la boca del cañón. Como resultado, el flash se dispara un poco más tarde. El proyectil viajará un poco más lejos. La cámara capturará cómo se va abriendo en el vuelo. Inicialmente, el plástico al rojo vivo no se ha expandido. Después de 18 pulgadas, los pétalos comienzan a extenderse, descargando los perdigones y empieza a ceder. Cerca de las 30 pulgadas, los pétalos se han abierto completamente. Barnhart y Reeves tienen éxito en hacer un mapa fotográfico punto por punto de la trayectoria de un cartucho de escopeta. Mediante la comparación de la herida con las imágenes, los investigadores determinaron que el arma se disparó desde una distancia de 18 a 24 pulgadas de la cara de Sebastián. Los resultados corroboraron experimentos propios de Barnhart y le dieron la evidencia que necesitaba para probar que Sebastián no pudo haber disparado. Después, la policía confrontó a la novia de Sebastián, Diana Shelton, con la evidencia. Ella confesó haber apretado el gatillo y fue condenada a 12 años de prisión. A diferencia de cualquier otra herramienta, la fotografía forense puede exponer evidencias que de otra manera se habrían perdido. A veces las fotografías son la única manera de probar que se cometió un delito. Cuando un médico forense de Pensilvania estaba seguro que un trágico accidente encubría un asesinato en masa, sus fotografías se convirtieron en sus únicos aliados. La fotografía forense jugó un papel crucial en la investigación de un devastador incendio en un asilo de ancianos. Robert Jennings, un forense retirado del condado de Wayne, Pensilvania, pasó 6 años tratando de demostrar que las muertes del incendio no eran ningún accidente. Jennings ha pasado gran parte de su vida combinando sus papeles como médico forense y su amor por la fotografía. Ha estado tomando imágenes durante más de 45 años. Tengan cuidado, justo allí. ¡Deprisa! La historia comienza en la noche sombría del 19 de octubre de 1971. Un incendio mató a los 15 residentes de la clínica de reposo Geiger, un hogar privado adjunto a una granja cerca de Honesdale, Pensilvania. La mayoría de las víctimas fueron encontradas en sus camas, muertas por inhalación de humo. Unos pocos fueron sobrecogidos cuando se arrastraban en el suelo. Como forense, Jennings acudió al lugar. La policía estatal y los bomberos ya habían comenzado la remoción de cuerpos antes de Jennings tener la oportunidad de documentar la zona. Después de haberle pedido a los bomberos detenerse, Jennings comenzó a fotografiar todo lo que pudo. La ubicación de las víctimas podría resultar importante. Jennings trató de realizar un seguimiento de las llamas con el lente de la cámara en el interior del edificio a oscuras. Como el tiempo era importante, se fue directo a trabajar, esperando que sus imágenes pudieran ayudar a determinar qué causó el incendio. Pero la oscuridad y el humo frustraron sus esfuerzos. Un poco triste, se fue a casa para esperar el día siguiente. A la mañana siguiente, el humo se disipó y la oscuridad se había levantado lo suficiente
para que él tomara sus fotos de las ruinas. Si el f-stop normal es f11, entonces hay que abrir al menos 2 paradas más y dar más luz para obtener los detalles y así respectivamente. Esto es necesario en este tipo de pruebas fotográficas, para que los expertos incendiarios al menos tengan la oportunidad de examinar la carbonización y así sucesivamente. Trabajar en las ruinas desmoronadas del edificio era confuso y consumía mucho tiempo. Pero Jennings estaba determinado para tomar cada pulgada de los restos con su cámara. Tuvo éxito. Pintando con la luz, él reveló detalles de una quemadura de piel de cocodrilo, un patrón de carbonización similar a las escamas rugosas de los reptiles. El patrón se crea solo a muy altas temperaturas. Al iluminar la zona desde varios ángulos, Jennings fotografió los cambios en el patrón de quemadura. Más tarde, sus fotografías se usarían para trazar el camino del fuego. Los patrones de las quemaduras en las paredes surgieron por el fuego que atravesó el pasillo. Una sección del pasillo estaba casi totalmente consumida, en tal punto que el fuego crea un agujero en el suelo. La destrucción en este lugar no se parecía a ninguna otra parte del edificio. Jennings centra su atención y su cámara en el agujero. Se arrastró debajo del agujero fotografiando sus bordes. Los incendios normalmente queman de abajo hacia arriba, encendiendo lo que esté por encima de ellos. Pero en este punto el fuego parecía haber quemado de arriba hacia abajo. Jennings sugirió que se utilizó un acelerador, algún líquido inflamable que se filtraba a través del suelo llevando con él las llamas. Antes que Jennings terminara su investigación, la policía del estado anunció sus resultados. Llegaron a la conclusión de que el fuego se inició en la habitación de lavado, causado por un termostato averiado en una secadora de ropa. Jennings no se lo creía. Él pasó los próximos 6 años tratando de demostrar que estaban equivocados. Las fotografías fueron las únicas pistas de Jennings. El techo por encima de la secadora donde el fuego supuestamente comenzó mostró un daño mínimo en comparación con el pasillo altamente carbonizado. Los cables en la habitación del lavado estaban todavía intactos. Jennings incluso encontró que la ropa no sufrió daños dentro de la secadora. Imagen por imagen, Jennings cada vez estaba más convencido. Hoy en día, 25 años después, la evidencia de Jennings se mantiene, pero el edificio ya es cosa del pasado. En unas pocas semanas después del incendio, el edificio fue demolido. Por lo tanto, la evidencia que fotografié ya se ha ido. Si uno no tiene las fotografías allí para apoyar y observar de nuevo, es muy difícil resolver un crimen. Para Jennings, el arte y la ciencia de la fotografía no han cambiado mucho desde que tomó su primera imagen. Hoy en día, como lo hizo hace 25 años en el caso Geiger, procesa sus propias fotografías a mano, controlando cuidadosamente cada paso en la exposición, el revelado y la impresión. A través de los años ha mejorado sus habilidades como fotógrafo e investigador. Ha ganado una mejor idea de buscar y cómo capturar en la película una pieza de madera carbonizada, un montón de escombros. Estos objetos aparentemente triviales pueden ser pistas para saber qué hacer en un caso. Jennings tiene que estar seguro que ningún detalle se pase por alto. Una investigación se parece mucho a un papel de película expuesta. Toda la información está ahí. Solo hay que saber cómo hacer que sea visible. En una habitación oscura, Jennings expone muchos secretos. Durante el proceso surgen más preguntas. La policía del estado quedó impresionada por las fotografías de Jennings.
pero todavía no reconocen que el fuego fue provocado. Ellos lo aseguraban por una simple razón: ningún sospechoso. Si el fuego se había encendido deliberadamente, ¿quién encendió el cerillo? Al final, las imágenes de Jennings lo expusieron. Con la esperanza de demostrar que el incendio fue deliberado, Jennings fue con la enfermera Baudine Lyon, la única sobreviviente del incendio. Ella le habló de uno de los pacientes más gentiles de la casa, el señor Maurice Flynn. El señor Flynn, un hombre profundamente tímido y privado, terminaba cada día en su habitación leyendo la Biblia. Así que era extraño que después del incendio se encontrara el cuerpo de Flynn sentado en la habitación de una pareja casada. Él fue el único paciente que no estaba en su propia habitación cuando ocurrió el incendio. También fue el único paciente que se encuentra completamente desnudo, apenas con pequeñas quemaduras. Murió sentado en una silla con los brazos y las piernas extendidas, como si estuviese crucificado. Él estaba allí para ayudar a la gente, pero era muy privado. Ni siquiera permitía que una enfermera lo ayudara al momento de tomar una ducha. Él no quería ayuda de ningún tipo, y el por qué esa persona estaba a esa distancia fue muy desconcertante. El cuarto de Flynn estaba a unos 60 pies de donde se encontró su cuerpo. El humo y las llamas habrían hecho que el recorrido fuese imposible. Jennings determinó que el incendio comenzó en la intersección de los pasillos. Para que Flynn llegara a la habitación de la pareja durante el incendio, habría tenido que pasar a través de las llamas. Por otro lado, si él hubiese querido escapar de las llamas, la salida estaba cerca de su habitación, fácilmente a su alcance. Era imposible que pudiera haber llegado hasta esa distancia y a través de esa intersección en T con el tipo de evidencia física que encontramos en su cuerpo. Él nunca lo habría hecho. Habría sido completamente carbonizado. Jennings se preguntó por qué Flynn estaba tan lejos de su habitación, mientras que casi todos los demás murieron en la cama en el incendio de propagación rápida. El 8 de junio de 1972, Robert Jennings exhumó el cuerpo de Maurice Flynn. Incluso antes de la autopsia, Jennings notó algo extraño. La piel de Flynn era casi de color rojo cereza, indicando intoxicación por monóxido de carbono. La autopsia reveló que el tejido pulmonar de Flynn había absorbido vapor de combustible poco antes de morir. Más pistas salieron durante la entrevista de Lyon. Flynn era el único residente que tenía acceso a la caja de cerillas. La usaba para encender las velas y así leer con mayor claridad la Biblia. También cortaba el césped alrededor de la casa de reposo. Era el único residente con acceso a la gasolina. El comportamiento de Flynn era muy extraño un día antes del incendio, diciendo palabras absurdas y citando un verso bíblico. Otros residentes del hogar también actuaron de manera extraña. Pagaron las deudas olvidadas y hablaron de un viaje a un lugar mejor. Todo se centra alrededor de los extraños acontecimientos del señor Flynn. ¿Por qué estaba completamente desnudo? Uno de sus comentarios a una de las enfermeras de guardia de ese día fue que se llega a este mundo desnudo y lo dejas desnudo. Ese comentario nos causó mucha curiosidad al encontrar su cuerpo completamente desnudo. Parecía que Jennings tenía un sospechoso. Pero la policía del estado no quería revisar sus conclusiones. Jennings persistió. A principios de 1975, Jennings estaba seguro de que él tenía suficiente evidencia para probar su caso. Ejerció sus poderes como forense y juramentó a un jurado de 6 hombres y mujeres. Presentó sus hallazgos, mientras que la policía estatal defendió su posición durante la batalla legal de 2 días. Después, el jurado concluyó que el incendio fue causado debido a un acto ilegal por una persona o personas desconocidas. Ellos determinaron que los investigadores deben tratar de descubrir qué causó las 15 muertes.
¿Por qué Flynn encendió el fuego? Nunca se sabrá. Algunos han especulado que sus acciones fueron el resultado de una mente trastornada. Otros han dicho que Flynn y los demás residentes habían acordado morir, pensando que era mejor poner fin a sus vidas que vivir en la casa. Al final, lo más cerca que se puede llegar a averiguar sobre la causa del incendio se encuentra en las fotografías de Jennings y sus esfuerzos por resolver este crimen. Tras el fallo del jurado forense, Jennings llenó los certificados de defunción de los residentes de la clínica de reposo Geiger. 14 homicidios y un suicidio. Solo siento que valió la pena el esfuerzo, el tiempo que se dedicó en él, pero sentí que tenía el deber de representar a las otras 14 personas que pagaron un precio, sus vidas. La fotografía forense es el arma secreta del nuevo detective. A menudo se pasa por alto. Es crucial en una investigación criminal. A través de equipos de cámara sofisticados, la determinación y el ingenio, los fotógrafos forenses se convierten en los ojos y la memoria de los investigadores. Son también los defensores de las víctimas, ayudando a llevar a los criminales ante la justicia. Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Investigadores en Canadá están tras la pista de un asesino. La clave está en células de la víctima. Pero el fuego ha destruido toda la evidencia. En la escena del crimen, un puñado de cigarrillos proporciona la única pista. ¿Podrán los detectives forenses develar su secreto? Este joven fue encarcelado por una violación que jura que él no cometió. ¿Puede la ciencia probar que es inocente? Cuando la policía no consigue avanzar, recurren a los detectives en batas de laboratorio para descubrir las pistas ocultas en nuestras células. Una hebra de ADN puede señalar a un asesino o liberar a un inocente. La nueva forma de detección del crimen es una doble cadena. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Doble cadena. En julio de 1991, un conserje en Vancouver, Columbia Británica, recorría su trayecto de rutina al contenedor de basura, pero lo que encontró estaba lejos de ser rutinario. Dentro yacía un cuerpo quemado completamente, que no estaba seguro de que fuera humano. Corrió a llamar a la policía. División contra Homicidios. Al otro lado de la ciudad, los detectives Al Catley y Rick Rock respondieron a la llamada. Los investigadores de homicidios habían realizado este ejercicio antes. Lo que puede parecer un cuerpo humano a veces resulta ser una broma elaborada, un maniquí desechado o algún otro caso de identidad equivocada. Ellos esperan que solo sea eso. Aún así, deben revisarlo. Cuando nos acercamos para echar un vistazo dentro del contenedor de basura, solo se veía el contorno de un cuerpo humano. Y de hecho, el fuego destruyó tanto el cuerpo que era cuestionable si era humano. Hemos tenido algunos casos de cadáveres de osos que fueron destruidos después de la caza ilegal o algo así, y no descartamos la posibilidad. La cosa es que él lo asesinó. Los oficiales se acercaron al contenedor de basura con cuidado, tomando nota de los detalles que podrían ser importantes más adelante. El contenedor estaba fresco al tacto cuando llegaron. El fuego se había extinguido hace horas. Una mancha se extendió desde la esquina hasta el pavimento. Quien haya provocado el incendio usó suficiente líquido inflamable para destruir el contenido. Una inspección detallada de los contenidos confirmó que esto no era una falsa alarma.
Allí, en medio de las cenizas de cajas de computadoras, pisos de madera y papel de desecho, yace lo que una vez fue un ser humano. Después de que los detectives tomaron sus notas, comenzó la delicada remoción del cuerpo frágil. Fue colocado suavemente en una bolsa para cadáveres, para no dañarlo más. Luego es llevado a la morgue, donde un patólogo lo examinará en busca de pistas sobre su identidad. Cualquier otra cosa que sobrevivió al incendio también fue recolectada y sellada. Tras examinar la escena, los detectives se dieron cuenta de que el asesino seleccionó su sitio con cuidado. Un parque industrial cerrado, durante el fin de semana, rodeado de arbustos y árboles. De hecho, establecimos que la gente conducía por aquí aproximadamente a la misma hora en la que ocurrió el homicidio o el incendio, y nadie vio nada. Fácilmente tú habrías podido conducir hasta aquí y no percatarte del incendio. Los homicidios a menudo se resuelven en las primeras 24 horas, cuando los investigadores siguen pistas importantes. Pero en este caso, el fuego se había extinguido, el rastro se había enfriado. Si el asesinato hubiese ocurrido solo 5 años antes, Crook y Catley habrían confiado únicamente en sus corazonadas y su talento para dilucidar el caso hasta que tuvieran las respuestas. Pero en 1991, cuando esta víctima murió, Crook y Catley sabían que tenían un aliado en el laboratorio. Se ha agregado una herramienta nueva y poderosa a la resolución de crímenes, la elaboración de perfiles de ADN. Los investigadores ya no necesitan un fragmento de evidencia para resolver un caso. Solo necesitan una sola célula. Tan personal como las espirales y las líneas de una huella dactilar. Pero mucho más difícil de ocultar, el ADN es la próxima gran ola en investigación científica. Hoy en día los científicos pueden extraer ADN en un sombrero manchado de sudor, dejado por un asesino nervioso, de la saliva en el sello de una carta extorsionadora, de sangre seca o piel raspada debajo de las uñas de una víctima. La evidencia microscópica siempre ha sido dejada por los criminales. Solo con la llegada de los perfiles de ADN se ha vuelto incriminatoria. El ADN o el ácido desoxirribonucleico contiene todos los detalles que te hacen humano. No hay dos personas, excepto los gemelos idénticos, que compartan los mismos patrones. El ADN es lo suficientemente pequeño como para caber dentro del núcleo de cada célula. Su forma es de una doble hélice, como una escalera de caracol envuelta alrededor de una columna. Desenrollada, la doble hélice se extendería 8 pies. Alrededor del 99.5% del ADN de todos es el mismo, pero algunas secciones se diferencian de persona a persona. Al estudiar esas secciones, los científicos pueden identificar a las víctimas y desenmascarar a los asesinos. En la División de Ciencias Forenses de Virginia, Richmond, Paul Ferrara dirige uno de los laboratorios de ADN más avanzados del país. Con la sensibilidad de esta tecnología, no sé si podría entrar y cometer un crimen violento y simplemente no dejar algo de mí atrás. Y eso es todo lo que se necesita con esta tecnología. Solo una pequeña parte de mí que tiene una célula y un núcleo en ella y estoy en graves problemas. El calor es el enemigo del ADN. Y el fuego es la perdición de los investigadores forenses que intentan recuperar el ADN de las escenas del crimen donde hubo fuego. Una semana después de que la víctima fue encontrada, Crook y los bomberos recrearon el infierno para ver si podía arrojar algo de luz sobre el crimen. Ya sea por diseño o por accidente, el asesino dejó una tapa abierta, creando una corriente descendente dentro del contenedor de basura. El aire que corría azotó las llamas en un frenesí. Los árboles que lo rodean esconden el poco humo que produce el fuego. Se quemó a unos 2000 grados durante 30 a 40 minutos.
En comparación, un crematorio quema a temperaturas de 1000 y 1400 grados durante aproximadamente 3 horas. La policía tuvo la suerte de encontrar restos. Ahora tenían que averiguar quién fue asesinado aquí. Todo lo que el patólogo pudo decirles fue que la víctima era una mujer blanca. Con los métodos tradicionales paralizados, los detectives se centraban en las radiografías. Ellos mostraron que la víctima recibió un disparo en la cabeza, pero también revelaron una característica que los detectives esperaban que la identificara. David Sweet, un odontólogo forense o investigador dental, trabajó en el caso. Los dientes son la sustancia más dura del cuerpo humano y la más difícil de destruir. Cuando los cuerpos no se pueden identificar fácilmente, los odontólogos estudian a los dientes para que les cuente sobre las víctimas. Su desgaste y condición pueden relatar la historia de la vida de una persona, si era diestra o zurda, bebía agua con fluoruro cuando era niña o llevaba aparatos ortopédicos. Al estudiar los dientes de la víctima, el Dr. Sweet determinó que tenía más de 20 años y una característica extraordinaria. La otra cosa de la que nos percatamos cuando examinamos los dientes fue que había un diente extra justo en el centro de la mandíbula superior entre los incisivos centrales superiores. Y eso se mostró muy bien en las radiografías tomadas después de que la víctima murió. Crook realizó una búsqueda por computadora para comparar sus hallazgos con los registros dentales de personas desaparecidas. Ninguno coincidió. A pesar de sus grandes esfuerzos, Crook quedó bloqueado. Todavía tenía una víctima sin un nombre y un asesinato sin un sospechoso. Mientras tanto, en algún lugar, un asesino está libre, confiando en que nada podrá relacionarlo con su crimen. Lo que él no sabía era que una pequeña pieza de evidencia podría proveer la prueba faltante. Durante 2 días, el detective Al Catley persiguió a un fantasma. ¿Quién era la mujer en el basurero? ¿Qué horrible cadena de eventos llevaron a su asesinato? Seguramente ahora alguien, una amiga, un amante, un compañero de trabajo, la estaba extrañando. Catley pidió a su personal informes de personas desaparecidas. Un reporte llamó la atención: Lynn Breeden, de 30 años. La denuncia fue presentada por su compañero de cuarto. Este la había dejado en casa de un amigo. Su amigo dijo que la vio salir de un club nocturno alrededor de las 3 de la madrugada, la noche anterior de que la víctima fuera quemada. Ella se fue con un hombre desconocido. 3 días después, una mujer haciéndose pasar como Lynn Breeden intentó vaciar su cuenta bancaria. La mujer presentó un comprobante de retiro con el número de cuenta de Breeden. Hola, quisiera hacer un retiro. La cajera sabía que ella no era quien decía ser. Cuando le preguntó a la impostora, la mujer se puso nerviosa. Cuando la cajera trató de detener a la mujer, ella salió corriendo. No, tengo que irme. No, debo irme, sí. Una cámara de seguridad capturó la transacción fallida. El análisis de la grabación reveló a un hombre esperando a la mujer en el estacionamiento. La policía logró extraer una foto de la mujer de la grabación y la publicó en el periódico. Ella fue identificada y localizada para ser interrogada. Ella le dijo a la policía que un amigo le había ofrecido $500 para estafar al banco. Ella no sabía nada del asesinato. El amigo era Chris Cruz, un bailarín exótico que usaba el nombre artístico de Tony Devons. Los detectives lo pusieron bajo vigilancia constante y luego le pidieron que viniera a hablar con la policía. Sin darse cuenta de que la policía lo estaba observando, Cruz estacionó su auto a 2 cuadras de la estación y caminó el resto. Los oficiales de vigilancia llamaron al sargento Crook para decirle que pensaban que Cruz escondía algo en su auto. Cuando Cruz llegó a la estación, la policía le preguntó si podían registrar su automóvil. Les dijo que el auto estaba en casa de sus padres, en otro condado. Ellos sabían que él estaba mintiendo. Le dijeron que sabían dónde lo había estacionado y que no necesitaban su permiso para buscarlo. A regañadientes, les entregó las llaves.
Los investigadores forenses tomaron imágenes del auto desde todos los ángulos, registrando cuidadosamente lo que vieron antes de tocarlo. Se acercaron para juntar más pruebas, recolectando y fotografiando prácticamente todo. Era demasiado pronto para decir lo que podría ser importante más tarde. Los hombres trabajaban en equipos. Algunos oficiales inspeccionaban la evidencia, mientras que otros marcaban dónde se encontró. Los investigadores encontraron manchas de sangre en los lados y en la parte trasera del auto. Marcaron cuidadosamente las posiciones. Más tarde se analizaría la forma de las manchas para determinar de qué dirección proviene la sangre y su punto de origen. Estos detalles son cruciales para reconstruir el crimen. Las muestras de sangre también se pueden recoger para análisis de ADN. La policía registró el auto por dentro y por fuera. Buscaron entre los artículos personales en el asiento trasero con la esperanza de encontrar alguna pieza de evidencia que conectara a la víctima al automóvil. De acuerdo, son las 10:06 a.m. Vamos a abrir. A continuación abrieron el maletero. Vaya, mira lo que tenemos aquí. En el interior encontraron una lata de gasolina y otros objetos manchados de sangre. Debajo de algo de ropa hallaron la pieza clave de evidencia: un rifle calibre .22. Los detectives ahora estaban casi seguros de que Cruz mató a Lynn Bredin, pero no tenían forma de conectar al sospechoso con la víctima. Cruz negó conocerla. Les dijo a sus amigos que compró su identificación en el mercado negro, y la policía no pudo probar que la sangre en el auto era de ella. Necesitaban comparar el ADN de la sangre del automóvil con el ADN de la víctima. Pero ¿dónde podrían encontrar el ADN de la víctima? Consultaron a David Sweet en busca de ayuda. Sugirió buscarlo en las muelas de juicio impactadas. Nadie lo había intentado antes, pero era su última esperanza. Sabemos teóricamente que todavía hay células incrustadas en los tejidos minerales de los dientes y deberíamos poder abrir esos dientes, extraer los materiales celulares y extraer el ADN para luego procesarlo en un análisis forense de ADN. Un diente es un revestimiento de armadura que rodea un núcleo de tejido vivo. Sweet esperaba que el tejido dentro de las muelas del juicio impactadas estuviera protegido del fuego por los gruesos huesos de la mandíbula que los rodean. Cortó la primera muela del juicio de la corona a la raíz, pero no encontró ningún tejido en el interior. Su segundo intento fue más exitoso. Encontró tejido, pero no sabía si el ADN fue destruido por el fuego. Lo envió al laboratorio para ser analizado. Todo lo que podía hacer era esperar. ¿Chris Cruz mató a Lynn Bredin? La respuesta estaba en un laboratorio forense en Vancouver, donde se envió el tejido de la víctima para su análisis. Finalmente, el Dr. Sweet recibió los resultados. El ADN sobrevivió al fuego. Lo que es más, análisis posteriores comprobaron que el ADN de la víctima coincidía con el ADN de la sangre en el auto de Cruz. El laboratorio calculó las probabilidades de que no fuera la sangre de la víctima en una de cada 540 millones. El Dr. Sweet demostró que Lynn Bredin estaba en el auto la noche que murió. Ante la abrumadora evidencia, Chris Cruz confesó el asesinato. Sobre la base de entrevistas, los detectives armaron un posible escenario de esa noche fatal. Bredin una vez pidió prestado una gran cantidad de dinero a Cruz. Ahora, él quería cobrar. Bredin se negó a pagarle. Cruz perdió los estribos. Cada vez más nerviosa, ella salió del auto.
Cruz la golpeó, metió su cuerpo en el maletero y condujo hasta el contenedor de basura. Después de que llegó al lugar apartado, la víctima recuperó la conciencia. Chris Cruz le disparó. Pensó que las llamas borrarían toda la evidencia. ¿Cómo podía saber que la acusación de asesinato vendría de la boca de su víctima? Declarado culpable de asesinato en segundo grado, Chris Cruz recibió una sentencia de cadena perpetua. En el condado rural de Clay, Alabama, un viaje por la Ruta 31 conduce a una ciudad atrapada entre los recuerdos y el progreso, donde las tiendas de principios de siglo comparten la calle con un nuevo ayuntamiento, donde la gente todavía recibe sus noticias de boca en boca, y donde las malas noticias y las buenas viajan casi a la misma velocidad. El verano es lento. Es un lugar seguro, donde los padres no lo piensan dos veces antes de darle a sus hijos adolescentes la posibilidad de explorar el campo. Un lugar donde la violencia es un extraño no deseado. El 22 de julio de 1995, 3 personas en vehículo todoterreno descubrieron un colchón quemado en el bosque. Y debajo de él, lo que parecía ser huesos ennegrecidos. Llamaron al sheriff Ralph Tolan, quien respondió a la llamada. ¿Creen que encontraron un cuerpo? ¿A 3 millas? Está bien, vamos en camino. Los hombres se reunieron con el sheriff y lo llevaron al lugar del descubrimiento sombrío. Parecía un asesinato. Tolan comenzó a asegurar la escena del crimen, pero sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba estar seguro de que ninguna evidencia estaba en peligro. Al llegar al lugar había mucha gente, por lo que temí que la escena del crimen estuviera contaminada. Comenzamos a dispersar a la gente y a armar un perímetro y a solicitar ayuda. Quería que los forenses y los criminalistas vinieran y nos ayudaran a recolectar evidencia. Ciencias forenses. El hombre que buscaba era Angelo de la Mana, científico del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama. De la Mana nunca sabe lo que encontrará cuando contesta una llamada. Cada vez que llegas a una escena del crimen, esperas que se haya asegurado y acordonado justo después del descubrimiento del cuerpo. No quieres que nadie extraño al personal que trabaja en la escena del crimen esté allí. No quieres que nadie arruine la evidencia y que ésta se mantenga de manera segura para que cuando usted como científico llegue allí para recuperarla, tomarla y traerla de vuelta al laboratorio, pueda realizar las pruebas necesarias y así averiguar quién cometió el crimen. De la Mana marcó la posición del cuerpo, la condición del colchón y el área circundante antes de ir a trabajar y recoger todo lo que pudo. De la Mana colocó banderas para marcar la posición de la poca evidencia que encontró. Marcó 11 cigarrillos usados al azar,
dispersos alrededor del colchón. No había estado allí por mucho tiempo. Esa fue una buena señal. ¿Pero quién los fumó? ¿El asesino? ¿La víctima? Sentí que iba a ser muy difícil no solo identificar a esa persona, sino también generar algún tipo de evidencia. Sentí en la escena del crimen que allí las colillas de cigarrillos presentes iban a ser pruebas muy sólidas porque no parecían desgastadas, estaban sentados sobre un cojín de hierba. Sentí que no habían estado allí por mucho tiempo. Cuando De la Mana evaluó la situación, sus técnicos registraron la evidencia. Como los técnicos no quieren dejar una parte de sí mismos atrás, usan guantes. La gente de la Mana ha sido entrenada para que no destruyan involuntariamente las mismas pistas que están tratando de salvar. Si los científicos forenses son descuidados en la forma en que recopilan, almacenan o procesan las pruebas, se volverán vulnerables a los posibles ataques en el tribunal. Después de que la evidencia ha sido marcada, fotografiada y grabada, los técnicos la recolectan cuidadosamente. Los cuerpos no desaparecen simplemente sin que alguien lo note. El sheriff Dolan ya tenía una sospecha de quién era la víctima. La semana anterior, Jimmy Parris lo llamó para informar que su esposa Peggy Laughlin había desaparecido. El sheriff Dolan decidió que era hora de que sus oficiales llamaran a Parris. ¿No sabe a dónde pudo haber ido ella? No era un secreto en la ciudad que la pareja tenía peleas muy fuertes y escandalosas. Nadie se sorprendería si Peggy decidiera levantarse y marcharse. Mientras tanto, el médico forense comparó la columna vertebral de la víctima con las radiografías de la columna vertebral de Peggy Laughlin. Era la misma. Jimmy Parris se convirtió en el principal sospechoso. ¿Pero dónde estaba la evidencia? Parris negó haber estado cerca del bosque esa noche. De la Mana intentó juntar las piezas, pero no tenía suficientes para completar el cuadro. El equipo forense no apareció en la escena del crimen. Los cigarrillos eran la única pista que no había sido tocada por el fuego. La respuesta debe estar en ellos. Los detectives le dijeron que tanto Peggy como Jimmy fumaban. Puedes estar viendo un caso y sentir que no hay mucha evidencia allí y los investigadores no creen que haya mucho para trabajar. Pero cuando usted, como científico forense, encuentra esa pequeña evidencia, ese vínculo que puede atrapar al sospechoso o eliminar a una persona falsamente acusada, la prisa que viene hace que valgan la pena las largas horas. Si pudiera extraer el ADN de los filtros de cigarrillos, podría compararlo con el ADN de Parris y Laughlin. Si pudiera probar que estaban juntos en el bosque, Dolan podría tener un caso contra Parris. De la Mana usó una luz ultravioleta en los cigarrillos. La luz reveló las áreas empapadas de saliva. El ADN se puede obtener de la saliva y las células de los labios. Marcó el contorno de la parte brillante que quería probar. Luego lo recortó con cuidado y lo envió al laboratorio para realizar un análisis de ADN. Para construir un perfil de ADN, lo primero que hacemos es tomar la muestra de evidencia, sangre o saliva o lo que sea que contenga el ADN. Se rompe la célula y se libera el ADN. Luego lo extraemos de donde sea que esté contenido. Lo limpiamos y observamos áreas o direcciones específicas en el ADN y hacemos millones de copias de esa área lo suficientemente grandes para que sean visibles. Una vez que se realiza este perfil de ADN para cada persona en el caso, podemos compararlo con el perfil de ADN de la evidencia y ver si hay alguna coincidencia. Los resultados lo alentaron. El laboratorio identificó el ADN de 2 personas y 2 de los cigarrillos contenían el ADN de ambas personas, lo que significa que compartieron sus cigarrillos. ¿Podría De la Mana probar que esas 2 personas eran Jimmy Parris y Peggy Laughlin? Probar el ADN de Parris era simple. En cooperación con la policía dio una muestra de sangre, que proporcionó suficiente ADN para analizar. Pero obtener el ADN de Laughlin resultó ser mucho más difícil. De la Mana tuvo que intentar extraerlo de sus restos.
sintió que el mejor lugar para buscar el ADN estaba en la médula del fémur, o hueso del muslo. El hueso más grande del cuerpo. Es el que tiene más probabilidades de haber protegido el ADN del fuego. La médula ósea es rica en ADN. Para exponer tantas células como sea posible, De la Mano lo convirtió en un polvo. Le dio el polvo a otro científico para la extracción del ADN. El científico coloca el polvo en un baño químico que rompe los núcleos de las células y libera el ADN. Una vez que el ADN está en la solución, debe eliminarse los fragmentos de hueso, los productos químicos y las impurezas. El líquido pasa por una serie de filtros microscópicos. Una centrifugadora hace girar los desperdicios. Los filtros atrapan el ADN limpio. En teoría, los científicos pueden obtener ADN de una sola célula. Pero para crear un perfil generalmente necesitan miles, aunque ese número está disminuyendo. No hace mucho tiempo las pruebas requerían una muestra del tamaño de una moneda de 10 centavos. Hoy en día pueden extraer ADN utilizable de una gota de sangre del tamaño de una cabeza de alfiler. El ADN está aislado. Ahora es el momento de medirlo. Cuando al ADN se le hace pasar a través de una membrana, crea una franja de colores. Comparando estos colores, los científicos pueden determinar cuánto ADN se obtiene. De la Mano examina los resultados, que aparecen como pequeñas bandas oscuras en una película. El ADN se mide en cantidades minúsculas llamadas nanogramos o billonésimas de gramo. Los resultados de la prueba le dicen a De la Mano si tiene suficiente ADN para trabajar. Desafortunadamente, solo hay alrededor de 3 nanogramos de ADN en la muestra. Eso es punto, luego 9 ceros y 3 gramos de ADN en esa muestra. De la Mano no tenía suficiente ADN utilizable para las pruebas, pero tenía un as bajo la manga. Un proceso científico tan revolucionario que su inventor Carey B. Mullis ganó el premio Nobel. Hasta 1993, los científicos podían analizar el ADN solo si tenían grandes cantidades. Pero las bacterias, el calor y el tiempo pasaban factura, degradando el ADN y dejándolo en fragmentos. Un proceso llamado PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, permite a los científicos hacer múltiples copias de ADN. El ADN se compone de 4 unidades químicas: adenina, A, timina, T, guanina, G y citosina, C. Estas unidades están adheridas como piezas de un collar. A se une solo con T y G se une solo con C. La PCR funciona al separar el ADN de doble cadena como una cremallera. Él calienta el ADN, separando A de T y G de C, esencialmente descomprimiendo la hélice en el centro. Más de estos químicos se agregan a la solución, y las 2 mitades de la hélice los usan para completarse. Se repite el proceso de nuevo, y las 2 se convierten en 4, y así hasta que se crean millones de copias y se puede medir la muestra. Al hacer un perfil de ADN, los científicos no necesitan comparar moléculas de ADN completas. Miran varios sitios a lo largo de la cadena. Si estos sitios son iguales en ambas muestras, lo más probable es que el ADN provenga de la misma persona, lo que se considera coincidencia. De la Mano usó la PCR para crear suficiente ADN del hueso para hacer un perfil, pero la cantidad y calidad del ADN era pobre, por lo que solo podía medir un sitio. Pero para comparar el ADN en el hueso con el ADN de los cigarrillos, necesitaba identificar al menos 2 sitios en sus moléculas de ADN. ¿Cómo podría encontrar ese segundo sitio?
Sabía que el ADN de un niño es una combinación del ADN de ambos padres. Para resolver el asesinato de Peggy Laughlin, De la Mana necesitaba la ayuda de sus hermanos y hermanas. Si pudiera hacer sus perfiles, entonces podría trabajar hacia atrás y determinar el de Peggy Laughlin. Una vez que supimos que no teníamos suficiente ADN para construir el perfil de ADN completo de Peggy, tuvimos que obtener una muestra de sangre de cada uno de sus hermanos y hermanas que estaban en los Estados Unidos. Estas muestras vinieron de todas partes del país. Mientras De la Mana esperaba las muestras, el sheriff Dolan recibió una llamada sobre una camioneta abandonada encontrada en una ciudad vecina. Una verificación de licencia mostró que pertenecía a Jimmy Parris. En el interior, los científicos forenses encontraron sangre en el techo y las paredes. Parte de la alfombra había sido arrancada. Te digo que está arriba de tu cabeza, sí, exactamente encima de tu cabeza. Tienes 3. Oh, sí, ya veo. Sobre la base de esta evidencia obtuvieron una orden de registro para la casa de Parris. Hola, Jimmy. Hola. Tengo una orden de arresto. Vamos, adelante. Los oficiales buscaron en la casa cualquier pista que pudiera vincular a Parris con la muerte de su esposa. Pero no encontraron nada. Luego, un oficial revisó el espacio debajo de la casa y encontró una sección de alfombra empapada en sangre. Coincidió con la pieza faltante de la camioneta de Parris como un rompecabezas. La posesión de la alfombra vinculó a Parris con la camioneta ensangrentada. La policía tenía la escena del crimen, la víctima y el sospechoso. La evidencia fue lo suficientemente fuerte como para arrestar a Jimmy Parris por el asesinato de su esposa, pero para fortalecer el caso la policía necesitaba vincular a Parris, la camioneta y el colchón quemado. Para hacer eso, Parris debía ser ubicado con Peggy justo antes de su muerte. Angelo De la Mana estaba trabajando duro para lograr eso. Estaba listo para hacer el perfil de ADN de Peggy, usando las muestras de sangre de sus hermanos. Los extrajimos, los sometimos a nuestra batería completa de pruebas de ADN y cuando obtuvimos el perfil de ADN de los hermanos y las hermanas, pudimos trabajar hacia atrás y construir el resto del perfil de Peggy. La información genética que De la Mana recolectó de los hermanos le permitió completar el eslabón perdido en el ADN de Peggy. El ADN de Peggy coincidía con el ADN de los cigarrillos. Aquí estaba la prueba de que ella estaba viva con Jimmy en el bosque la noche en que fue asesinada. Para el experto forense Paul Ferrara, el perfil de ADN fue la evidencia que inclinó la balanza contra Jimmy Parris. Cuando observe la evidencia de ADN y el peso que usted pone en esa evidencia, tómela y ubíquela en perspectiva con otra evidencia de motivo, medios y oportunidad. Y cuando se combinan todas ellas, uno puede llegar a una opinión consensuada de que una persona es culpable más allá de toda duda razonable. Parris tenía el motivo, los medios y la oportunidad de matar a Peggy Laughlin. Era un hombre celoso y había empezado a sospechar que Peggy era infiel. Esa noche la invitó a ir al bosque. Trajo un colchón, lo colocó en el suelo y lo cubrió con una manta. Peggy y Jimmy fumaron y hablaron, tirando casualmente los cigarrillos gastados. Allí, en la saliva y las células de los labios, se encuentra el código de identidad del asesino, a la espera de revelar su secreto. Luego, algo sucedió que provocó rabia en Jimmy, llevándolo al homicidio. Oye, ¿a dónde vas? El bebé está llorando. El bebé está durmiendo, nena. No, mejor voy a ver cómo está.
Barry sabía que debía destruir el cuerpo si no quería ser descubierto. Probablemente él pensó que si la policía no encontraba el cuerpo, nadie podía conectarlo con el crimen. Él era incapaz de darse cuenta que la evidencia que ya había dejado era suficiente para condenarlo. El análisis de ADN fue crucial en el sentido de que ubicó al sospechoso y a la víctima en la escena, y en ese caso, tener esas pequeñas pruebas nos permite encarcelar a un hombre culpable y permitir que la familia ponga fin a un terrible incidente. En Alabama y Vancouver, los científicos lucharon por encontrar pruebas de ADN para vincular a un asesino con su víctima. Pero el poder del ADN no está en solo su capacidad de poner a las personas tras las rejas. También tiene la clave para liberarlos. El abogado Barry Scheck, parte del equipo de defensa de O.J. Simpson, no cree que todos los que están tras las rejas sean culpables. Usando el ADN, quiere probar este punto. Scheck encabeza el proyecto Inocencia, un programa de la Escuela de Derecho Benjamin N. Cardozo en Nueva York. El programa está dedicado a exonerar a los inocentes a través de perfiles de ADN. Institutos psiquiátricos y ellos han respondido, pero no tenemos suficientes datos para examinar. Scheck proporciona la experiencia. Los estudiantes hacen el trabajo de investigación, revisando cientos de casos, buscando a los que tienen la mayor probabilidad. Una vez que se identifican los casos, los estudiantes investigan si todavía existe evidencia. Si la hay, determinan si puede usarse para pruebas de ADN. No lo sé, no está lo suficientemente claro aún. Nos quedó claro que el ADN tenía el poder de reabrir los casos antiguos, reexaminarlos y exonerar a las personas que habían sido condenadas hace muchos años, personas que en realidad podrían ser inocentes. Proyecto Inocencia ayudó a exonerar a 30 de las 40 personas liberadas a través del ADN desde que comenzó el proyecto en 1992. Hoy, las sorprendentes estadísticas del FBI muestran que entre un cuarto y un tercio de todas las pruebas de ADN en su laboratorio descarta a un sospechoso. Nadie sabe cuántas personas inocentes permanecen en prisión en los Estados Unidos, pero el Proyecto Inocencia está haciendo todo lo posible por encontrarlos. Ahora, tenemos todos estos casos de personas que han sido condenadas, que pueden presentarse y decir, miren, yo no cometí este crimen. Había pruebas serológicas y evidencia de cabello contra mí, por ejemplo. Por favor, pruebe los elementos en mi caso que demuestren que soy inocente. Y esto está sucediendo caso tras caso tras caso. Louise Hochberg es la directora ejecutiva del Proyecto Inocencia. En 1993, un convicto llamado Troy Webb solicitó ayuda a sus colegas. Confiaba en el ADN para demostrar que era inocente en un caso de violación. Troy Webb nos escribió por primera vez en 1993 y entiendo por Troy que la forma en que llegó a nosotros fue a través de su compañero de celda, que aparentemente también era cliente del Proyecto Inocencia. Webb fue arrestado en 1988 después de que una víctima de violación lo señaló en una selección de fotos. La identificación de testigos oculares ha dado lugar a la mayoría de las condenas en las que los acusados fueron posteriormente inocentes a través de los perfiles de ADN. Hochberg creía en la inocencia de Webb, pero pasarían 3 años antes de que ella y sus alumnos lo devolvieran a su familia en Virginia Beach, Virginia. El criterio principal para nosotros es, en primer lugar, esta persona puede hacer una aclamación creíble de inocencia. Número 2, y lo más importante,
Hay evidencias biológicas en el caso que podamos probar y que combinadas con otros factores serían determinantes y demostrarían que la persona no cometió el delito del que fue acusado. El proyecto Inocencia tenía evidencia en el caso enviado al laboratorio forense de Paul Ferrara en Richmond. Allí los científicos compararon el ADN de las pruebas dejadas en la escena de la violación con el ADN de una muestra de sangre de Troy Webb. El nivel de la tecnología, incluso hace 10 años, era tal que no podíamos descartar a Troy Webb, por ejemplo, como posible contribuyente del material genético. Pero de la misma manera no hubiéramos podido descartar tampoco a un gran porcentaje de la población. Antes de que pudieran comenzar el proceso de análisis, el laboratorio tuvo que recuperar material genético de la evidencia almacenada 7 años antes. Una vez que fue identificado, tuvieron que ver si contenía ADN viable. Ellos usan una prueba de ácido para determinar que el líquido biológico esté presente. Si el líquido biológico está presente, el líquido indicador se vuelve púrpura. Otro método es usar una fuente de luz, llamada omnicromo, que hace que los fluidos brillen. Si el científico está buscando sangre para analizar el ADN, usará un químico llamado luminol para encontrarlo. El luminol puede detectar el menor rastro de sangre, por lo que lo hace especialmente útil en casos en que la sangre pudo haber sido lavada por la lluvia o cuando un asesino ha intentado eliminarla. En el caso de Troy Webb, los investigadores analizaron la evidencia de la ropa de la víctima. La muestra contendría el ADN del perpetrador. Lo compararán con el ADN de Troy. La comparación del ADN se refiere a comparar las longitudes de las cadenas del código genético en puntos específicos de la doble cadena. Los científicos colocan las secciones de ADN que desean comparar en un gel. El ADN tiene una carga negativa, por lo que los científicos pueden usar una carga positiva para tirar a través del gel. Las piezas más largas viajan más lentamente que las piezas más cortas. Así que 2 piezas de la misma longitud se moverían a la misma distancia. Si el ADN de la evidencia y el sospechoso se mueven a la misma distancia a través del gel, los científicos saben que tienen la misma longitud y tienen una coincidencia. Si los segmentos no se mueven a la misma distancia, no podrían pertenecer a la misma persona. Las longitudes de los segmentos se pueden ver y medir bajo luces que hacen que el ADN tenga fluorescencia. Estas son las impresiones de los perfiles de ADN en el caso de Troy Webb. Se desvanecen con el tiempo, por lo que los científicos toman fotografías para un registro permanente. Los científicos necesitaban comparar solo un sitio en la cadena de ADN de Troy Webb con el ADN de la evidencia. Si no coincide, no podría haber cometido el crimen. Además de comparar el ADN de Webb con la evidencia, también se compara con el ADN de la víctima y el del violador. Los patrones de puntos hacen que las diferencias entre los ADN sean perfectamente claras. Ninguno de los ADN coincide con el ADN de la evidencia. Por lo tanto, este tipo de ADN no provino de Troy Webb y el verdadero violador todavía está en libertad. El 7 de septiembre de 1996, el proyecto Inocencia publicó los resultados. En Virginia, donde la nueva evidencia no puede presentarse más allá de 21 días después de la sentencia, la única opción fue la clemencia. El gobernador revisó la petición y concedió el indulto. En mi opinión, no hay una mayor recompensa para un abogado que mirar hacia atrás los casos antiguos y darse cuenta de que no se ha hecho justicia y corregir eso. El 16 de octubre de 1996, Troy Webb salió de la cárcel como hombre libre.
Lo primero que quería hacer era comer un submarino de 7 pies de Cold Cuts, Filadelfia. Ahora trabaja en una tienda. Ha hecho nuevos amigos y ha restablecido su vínculo con la familia. Vive con la misma fe y esperanza que lo mantuvo en la cárcel y está agradecido con el proyecto Inocencia. Son como mi familia. Si no fuera por ellos, todavía estaría encerrado. Ya sabes, ellos me ayudaron y gratis, así que no se puede pedir más. No se perdió toda esperanza de atrapar al verdadero violador. Virginia ha acumulado la mayor base de datos de ADN en el país mediante la recolección de muestras de sangre de todos los delincuentes condenados. Decenas de miles de muestras de sangre llegan cada año, creando una base de más de 135,000 muestras en almacenamiento en frío. Aún así, de los casi 10,000 perfiles de ADN en el banco de datos, Virginia ya ha resuelto 18 delitos al hacer coincidir el ADN de la escena del crimen. Si el ADN del caso se puede comparar con el ADN en el banco de datos, se encontrará al violador. Nuestra base de datos de ADN fue una de las primeras en ser creadas. Tuvimos un éxito en 1993, 0 en 1994, 5 en 1995, 12 solo en 1996, y la base de datos en 1996 tenía menos de 9,000 perfiles de los 130,000. Cuando lleguemos al punto donde tengamos todos los perfiles ingresados, ese número se disparará drásticamente, hasta el punto de que sean comunes. Si eres inocente de un crimen, la tecnología del ADN es tu mejor amigo y mejor aliado. Si eres culpable, es tu peor enemigo. Los perfiles de ADN tienen un tremendo potencial para una tecnología aún en pañales. En sus primeros 10 años, la diminuta doble cadena se ha convertido rápidamente en uno de los aliados más grandes de los nuevos detectives, llevando a los criminales a la justicia y dando justicia a los inocentes.